bendiga su palabra en nuestros corazones. Gloria al Señor. La falsa adoración. Si hablamos de la falsa adoración, quiere decir que hay una adoración que se enmarca en lo que es correcto y hay otra adoración que se enmarca en la falsedad. Y ahí va el análisis que nosotros vamos a hacer en este tema para focalizar los elementos que se corresponden con una falsa adoración. Excusen un momento que estamos en vivo. Bueno, como ya hemos visto, no toda adoración es legítima. Mire usted que nosotros estamos adorando a Dios, pero hay actos devocionales que no se corresponden con lo que es correcto, con lo que es legítimo. En el mundo espiritual y en la vida de la iglesia hay actos devocionales que no se corresponden con la verdad bíblica. Lamentablemente es así. Por eso nosotros vamos a considerar en esta noche 5 actos de falsa adoración. Y el primero que tenemos es con Caín. No sé si me pueden quitar, por favor, la foto que está casi. Bueno, sí, ya voy a quitarla acá. Ok, ya sí. Bien, tenemos a Caín y tenemos un texto bíblico que nos sirve de base en Génesis capítulo 4, versículo 5. Lo que vemos es que Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra que no satisfizo a Dios. Dios no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Eso es lo que relata la Biblia en esta cita bíblica que presentamos aquí. Bueno, ¿cómo analizamos y cómo vemos esto? Hay un momento donde se saca un espacio para llevar una ofrenda a Dios. En la ofrenda es una entrega que se va a hacer a Dios considerando a Dios, por supuesto, que es el que se está adorando. En este caso, Caín y Abel se acercan para presentar ofrenda a Dios. Pero en este acto devocional, vemos que Dios no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Bueno, Dios que conoce los corazones no aceptó la ofrenda de Caín. O sea, no lo miró con agrado. Pero todo esto nosotros tenemos que irlo relacionando con nuestra vida espiritual hoy, porque también nosotros nos acercamos a Dios con nuestra adoración. Bueno, en el caso de Caín tenemos que Dios responde a Caín. O sea, Dios habla con Caín y Dios le hace saber que él no está de acuerdo con esa presentación que se está haciendo, con esa ofrenda. Y esto llevó a que Caín se ensañara en gran manera y decayera su semblante. Se sintió afligido. Dios siguió tratando con Caín y le dice, bueno, lo que tú acabas de hacer es algo que no se corresponde en lo que es correcto. Pero no es nada. Así mismo le dice Dios. Pueden seguir leyendo en el capítulo 4. No es nada. Simplemente tiene que reconsiderar tus actitudes, ¿verdad? Y seguir el proceso de crecimiento, porque Dios está tratando con Caín y está tratando para llevarlo a un nivel de madurez, de crecimiento espiritual más alto. Pero lo que vemos es que la reacción de Caín es adversa a los planes y propósitos de Dios con su vida. En el caso nuestro, bueno, no tenemos quizá la voz de Dios hablándonos así cuando nuestro acto devocional es incorrecto, pero lógicamente por eso vamos a ver aquí lo que son actos devocionales incorrectos para ver si nuestra adoración se corresponde con lo que es correcto delante de Dios.
Bueno, tenemos un segundo caso, que es el caso de Nadab y Abiú. Estos eran hijos de Aarón. Y el texto bíblico, Levítico, capítulo 10, versículo 1 y 2, dice que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, por lo cual salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron. Bueno, estos dos también, que eran sacerdotes, ¿verdad? Ellos, por supuesto que debieron conocer, digo debieron porque ellos eran sacerdotes, toda la ordenanza, todos los requisitos para rendir una ceremonia ante Dios. Esta ceremonia se constituye en un acto de adoración también, porque ellos se acercan ante Dios para también presentar un acto como sacerdote al fin, ¿verdad? Este es un tema un poquito oscuro porque no se sabe específicamente a qué se refiere la Biblia cuando dice fuego extraño. Si fue que ellos, porque había un fuego que era el fuego del incienso. Ellos hay un árbol que es el árbol que produce esta resina con la cual se extrae o se extrae la resina para producir el fuego. Entonces, ese era específicamente el fuego que estaba permitido usar en lo que eran la ceremonia. Pero específicamente no se sabe si ellos estaban rindiendo un sacrificio fuera de lo normal o del horario específico. Algunos analistas dicen que ellos entraron borrachos a rendir tributo a Dios. El caso fue que ellos cometieron la imprudencia de no considerar la santidad de Dios y realizaron una adoración vana, con desdén y poca entrega. O sea, ellos no valoraron a Dios como tal, como Dios sublime, como Dios grande, como Dios todopoderoso, como Dios de amor, sino que ellos fueron y presentaron una ofrenda. Cuando digo una ofrenda, es la misma devoción. Hasta un gloria a Dios que uno dé, o uno vaya al templo y uno diga gloria a Dios porque los demás están diciendo gloria a Dios. Esta es una inconsideración en cuanto a la majestad de Dios. Entonces, dice la Biblia que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, por lo cual salió fuego de la presencia de Jehová y los quemó y murieron. Lamentablemente, la adoración de Nadab y Abiú no fue aceptada como tal delante de Dios. Tenemos otro acto también, y este es con el rey Saúl. Yo le voy a pedir que usted lea después el primer libro de Samuel, el capítulo 13, para que pueda considerar un poco más en lo que allí pasó. Pero previo a la guerra con los filisteos, en medio de la tardanza del profeta, Samuel preparó un sacrificio buscando el favor divino, pero no fue grato el olor de su devoción. Ahora bien, lo que Saúl hizo, nosotros lo criticamos, y lógicamente que fue algo muy mal. Dios no aprobó el sacrificio que él preparó. Pero yo quiero que nosotros analicemos más detalladamente lo que allí pasó, porque a veces somos prestos para criticar y nosotros decimos, pero caramba, ¿por qué este hombre hizo esto? Este carnal. Pero vamos a analizarlo bien, porque como siempre digo, puede ser de que nosotros también estemos incurriendo en situaciones similares, ¿verdad? Y estas cosas que están aquí, que se escribieron, dice la Biblia que fueron escritas para nuestra enseñanza. Entonces vamos a analizar detenidamente. Al considerar la situación en la que estaba Saúl, vamos a ver
¿cuál era la situación en la que estaba Saúl en ese momento? Bueno, Saúl tenía un enemigo como las arenas del mar, o sea, los soldados del enemigo, los filisteos en este caso, eran como las arenas del mar. Era un ejército grande, con 3,000 carros de guerra y 6,000 hombres para dirigirlos. O sea que cada carro tenía 2 hombres para guiar simplemente los carros. 3,000 carros de guerra, oiga bien. El ejército de Saúl estaba huyendo por los montes. Hubo un grupo que era como una avanzada y un grupo que estaba colocado en lugares estratégicos. Eso huyeron todos. Y los que se quedaron con Saúl, la Biblia registra que estaban temblando de miedo. Oiga bien, ese ejército grandísimo, porque cuando dice de 3,000 carros y con 6,000 personas para dirigir estos carros, eso simplemente eran los carros. Sin embargo, el ejército era como la arena del mar. Entonces, ahí estaba Saúl esperando al profeta que iba a venir para realizar el sacrificio y entonces tener la aprobación de Dios e ir a la batalla. Pero el profeta ya tenía 7 días que no llegaba y Saúl esperando el profeta y todo ese ejército enemigo encima de él, el pueblo huyendo y el profeta sin llegar. 7 días, porque usted diría 1 día, 2 días, 3 días, 7 días y el profeta no llega. Pero el profeta le estaba mandando indicaciones, aguanta, espera, no te preocupes, allá estaré. Yo hago una nota aquí y digo, no podríamos más que decir que la adoración es asunto de muerte en absoluta confianza en Dios. O sea, después de analizar esto, esa es la consideración que nosotros podemos sacar. No irnos a la ligera y a criticar a Saúl, no. Más bien ver que la adoración requiere la absoluta confianza en Dios. Puede ser que usted tenga una enfermedad, puede ser que usted tenga una necesidad, puede ser que usted tenga una situación, puede ser de que usted no esté viendo a Dios. Sin embargo, usted tiene que mantenerse confiando. Ahora bien, lo que Dios tenía para Saúl era algo grande. Su descendencia iba a ser para siempre en el reinado. Y no es verdad que Dios iba a dar un galardón tan grande a una persona inconsistente. Entonces, si tu prueba es grande, quiere decir que tu bendición es tremenda, es incomparable. Pero tiene que ser fiel y tiene que confiar en Dios. Eso es lo que podemos sacar de ahí, porque con ese cuadro como estaba Saúl, lo correcto no es criticar inmediatamente a Saúl, sino ver la situación en la cual él estaba para nosotros aprender, porque puede ser de que pasemos situaciones similares y tengamos que confiar en Dios, absolutamente en Dios, esperar solo en Dios. Miren, yo decía la semana pasada acerca de los ídolos modernos y yo ponía a los médicos como ídolos modernos. Yo sé que esto es hasta contraproducente para algunos. Sí, pero es cierto. Hay muchas personas que ponen su confianza en un médico y la esperanza de ellos está en ese médico, no que Dios va a obrar y Dios va a hacer una obra y Dios va a sanarle. No tienen su fe puesta en Dios, no, en el médico está. Si el médico no obra, no va a haber ninguna sanidad. Yo no estoy diciendo con esto que usted no visite a los médicos, claro está. Nosotros tenemos que visitar a los médicos. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros podemos visitar a un médico como una herramienta, un medio que Dios pone para obrar su gloria. Pero la gloria de Dios y quien va a hacer la obra no es el médico, es Dios. Dios es que tiene la última palabra. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios y nosotros seremos probados en el proceso, lógicamente. Esa fe de nosotros debe de ser como el oro, dice la Biblia. Tiene que ser pasada por fuego. Y en esa circunstancia tenemos que emitir la más pura adoración. Pero esa adoración, como ya nosotros la hemos visto, que es una entrega total a Dios.
Otro caso, el número 4, es el caso de Coré, Datán y Abirán. Se levantaron en contra de Moisés estas personas con 250 hombres de los príncipes de la congregación. Oiga bien, varones de renombre. O sea que Coré, Datán y Abirán consiguieron los mejores hombres. Oh, señores, cuántas cosas pasan en el pueblo de Dios. Consiguieron los mejores hombres, varones de renombre, alegando que el pueblo era santo y por tanto podían presentarse ante el Señor sin necesidad de Moisés como líder del pueblo. Oiga bien, esto Número capítulo 16 del 1 al 4. Ellos dijeron, bueno, nosotros podemos adorar a Dios sin necesidad de un líder. Su devoción, sin embargo, fue encontrada incorrecta ante Dios y fueron tragados por la tierra al junto de sus familias. Número 16:32. Y los 250 hombres que adoraban ofreciendo sacrificio, así mismo textualmente dice la Biblia, ¿verdad? En Número 16:35, fueron consumidos por el fuego que salió del Señor. O sea, estas personas, 250 hombres que estaban adorando a Dios, oiga, se presentan en una actitud de adoración, de presentar sacrificio, de decir que sí, que ellos pueden adorar a Dios. Sin embargo, su adoración fue encontrada falsa. Esto nos da un mensaje a nosotros. Dios no acepta la adoración de lo que critican, de lo que se levantan en contra del hombre que Dios ha puesto como líder. Dios no acepta la adoración de personas que salen en rebeldía de la persona que Dios le ha puesto para que le dirijan. Y así lo vemos aquí, porque esto estaba muy confiado. Entonces dijeron, no, pero nosotros podemos adorar a Dios. Podemos entender también entonces que para adorar, la adoración a Dios no es cualquier cosa así, de que nosotros podemos decir, ah, no, pero esto lo podemos tirar así, eso es así. No, no es así. Hay regla, hay norma y es a un Dios poderoso que vamos a adorar. Entonces hay que considerar la forma como nosotros nos vamos a llegar a él. Bueno, tenemos el número 5 de estos actos que estamos viendo que se enmarcan en la falsa adoración. Y aquí vemos una fiesta de alabanza mal organizada. Segunda Samuel capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice que Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva. Repita ahí conmigo, carreta nueva, que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo. Y esta palabra yo la pongo aquí, la resalto. Y cantaban al son de arpa, liras, panderetas, sistros y címbalos. Registra el texto bíblico. O sea, era toda una fiesta, pero no cualquier fiesta. Era una fiesta organizada por un rey, el rey David. Imagínense, allí se buscaron los mejores músicos para cantar, los mejores adoradores. Y así lo expresa aquí David, todo el pueblo de Israel danzaban. ¿Usted se imagina esa fiesta con toda esa música y todo el pueblo danzando y glorificando a Dios? Sin embargo, parece que todo esto se enmarcaba en un acto incorrecto. Asimismo, como usted lo está escuchando, hubo cosas ahí que no se coordinaron de la forma correcta. Lo primero es que David no consultó con Dios para llevar el arca, para sacar el arca de donde la estaba sacando. Miren, las cosas de Dios son muy delicadas. Es cierto, son muy delicadas las cosas de Dios. Yo pensaba acerca de Saúl, que nosotros vimos acá, de cómo él incurrió en hacer algo
incorrecto y uno pensaría, pero ¿quién enseñó a Saúl, verdad? ¿Quién fue su maestro? Bueno, yo no sé quién fue el maestro de Saúl. Yo lo que sé es que Dios en este tiempo está hablando y te está hablando a ti y me está hablando a mí para que nosotros consideremos la forma en la cual debemos de acercarnos a Él. Y aquí vemos entonces que, miren esta fiesta con tanta algarabía, con tanta armonía, pero se enmarcaba en algo incorrecto. La desgracia por no actuar a la manera de Dios. Lo presenta el versículo 6 cuando dice que los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulmigado junto al arca. Bueno, miren, no sé qué pasó aquí, si es que Usa se pasó de contento porque quizá el ambiente que había ahí, quizá no sé si él quiso como lucírsela porque la persona lo estaba mirando. Llegó un momento, dice que iba por un lugar donde había mucha piedra y la carreta se empezó a mover y entonces se iba como a caer el arca y Usa entonces tendió la mano como para que, pero imagínese usted, hay personas que creen que esto se va a desbaratar, que esto se va a caer, que la iglesia se va a perder, pero usted no puede actuar por ímpetu propio, usted tiene que coordinar todo con Dios. Porque el arca es de Dios, pero Dios está ahí. Si el arca se cae, que lleva un elemento tan importante como es el arca del pacto. Oye, yo creo que es la representación máxima de Dios. Entonces, ¿cómo le sale a Usa que se crió ahí con el arca, conociendo? ¿Cómo le sale entonces venir y tratar como de lucírsela en ese episodio ahí, de buscar un papel protagónico y esa cosa? Entonces dice la Biblia que Usa murió lamentablemente. Un elemento también que estaba ahí incorrecto era la forma en que se llevaba el arca. Aquí dice cómo debía ser cargada el arca. Bueno, el arca debía ser cargado en los hombros de los sacerdotes, no en un carro nuevo. Por eso le dije ahorita que anoten carro nuevo, porque hoy se busca hacer cosa enmarcada en carro nuevo. Y todo lo que se haga enmarcado en carro nuevo y no a la forma y al orden de Dios, lamentablemente va a quedar mal. Así lo dice en Número capítulo 4, versículo 15, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coab para llevarlos, pero no tocarán cosas. Pastor, su internet está lento y casi no se escucha. Si usted quiere, apague la cámara por un instante para que se pueda escuchar bien. Gloria a Jesús.
Estamos teniendo unos problemas. Pastor, no se escucha. No se escucha. Vamos a esperar que reinicie. Sabe que estamos en vivo, pero adoramos a Dios. Y no se turbe nuestros corazones. Vamos a mantenernos constantes pensando en esto que nos está hablando el pastor, que creo que tiene, como dicen por ahí, cocorícamo, como dicen, ¿verdad? Estamos teniendo un problema técnico, pero no nos turbemos por nada. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Así que mientras resolvemos esto, usted puede orar en su corazón para decirle al Señor que resuelva este asunto técnico, que en Él hay poder, no importa lo que se quiere interferir, ¿verdad? Pues de todas formas vamos a adorar al Señor. Bendito es Jesús. Bendito Dios. Él le dice, pero dame ese entonces. Ahora ¿me escuchan ahora? Ahora sí, pastor, lo tenemos. Sí, porque tomé aquí el del este. Pues, muy bien, muy bien. Solamente que debe apagar el audio de su computador para que no haga feedback. Sí, ya la apagué. Muy bien. Ok, pues nada, déjame ese ahí, Lacey. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien, pues seguimos entonces. Amén, amén. Quítale el audio. ¿Cómo debía ser? Pastor, debe apagar uno de los audios para que no se retroalimente. Sí, te estoy escuchando, estamos resolviendo. Llévatelo, Lacey. Ok, ahora sí, ¿verdad? Está bien, correcto. Bueno, ¿cómo debía ser cargada el arca? Ya vimos que el arca debía ser cargada en los hombros de los sacerdotes, y además esa es una prenda, podríamos decir, ¿verdad? Un artículo que representaba a Dios mismo, por lo tanto, no se podía tocar. Entonces, seguimos por acá, excusen. Bueno, adoradores modernos que fingen adorar, ya es el punto ahí que sigue. Hay una ilustración del coro por vieja. Entonces ella se quejó delante de Dios y le dijo, Dios, pero mira, me echaron del coro. Me siento mal. Entonces le dice el Señor, pero ¿cuál coro? Dice, el coro donde yo estaba. Entonces Dios le dijo, no, mi hija, si a la única que yo escuchaba ahí era a ti, porque tu adoración era la que llegaba delante de mí. Entonces, cuando un cristiano de verdad ora, los cimientos del infierno tiemblan, pero la devoción de los infieles se constituye que crea una fiesta en el infierno. Ya ustedes pueden saber entonces que nuestra devoción, cuando es incorrecta, más bien glorifica al enemigo. Claro, porque él se sentiría bien, ¿verdad? Miren, entramos aquí entonces a una segunda parte, lo que es el ego. El ego provoca la falsa adoración. El ego nos aparta de la adoración abnegada. ¿Qué es lo que es la adoración abnegada? La adoración abnegada es cuando nosotros adoramos a Dios, pero sin buscar ningún beneficio. Simplemente nosotros lo hacemos de corazón, una entrega, lo hacemos con toda devoción, con amor a Dios. Eso es una adoración abnegada, pero cuando usted busca algo, entonces quiere decir que su acto devocional es incorrecto. Podría poner un ejemplo aquí en esta parte. Por ejemplo, usted está en un tapón y el tapón prácticamente no se mueve porque hay vehículos que están atravesados.
Pero hay una persona que está dirigiendo el tránsito y está facilitando que todo fluya. Pero esta persona permite y todo se puede solucionar. Pero usted observa que esa persona está también en el tapón en su vehículo y él para él poder, ¿verdad? Porque quizá iba rápido, él tuvo que salir y hacer todo lo que estaba haciendo. Este acto de esta persona es un acto correcto, pero no es un acto abnegado. Abnegado es que una persona que esté por ahí, que no le importe nada de eso, entonces él vaya y empiece a colaborar con el tránsito. Ojalá se pueda entender esto, ¿verdad? A veces usted hace cosas y la persona te da la gracia y yo a veces pienso, no debieran de darme la gracia porque lo que pasa es que yo estoy buscando algo con lo que estoy haciendo. Entonces no es un acto abnegado. Entonces nuestra adoración debe de ser una adoración abnegada. O sea, que usted la realice con toda devoción a Dios, con toda entrega, pero que usted no esté buscando un beneficio así particular en estos días, que quizás usted se tire ahí a adorar, a buscar a Dios, pero usted lo está haciendo porque probablemente usted está en una necesidad que siente un temor de que le vaya a agarrar un coronavirus, una cuestión de esta. Entonces, nuestra adoración debe de ser una adoración abnegada. Entonces, para que nuestra adoración sea abnegada, debemos de combatir el ego, porque el ego es que impide nuestra correcta adoración ante Dios. El ego nos hace actuar buscando beneficios. Y miren, como vemos aquí, el ego aprisiona. Vaya notando lo que hace el ego. Aprisiona. Cuando te agarra, te aprisiona. Que tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tú vas a hacer específicamente lo que el ego te mueve a hacer. Pero también el ego te ciega la vista y simplemente tú vas a buscar tus intereses. Pero el ego trasciende los sentidos, te domina los sentidos. Tú no actúas conforme a lo que tú deseas hacer. Tú actúas conforme a lo que el ego te mueve y a veces hasta tus pensamientos. Tú, además, lo que tú hablas, lo que tú dices, a veces son palabras controladas por el ego. Como dice aquí, hasta hacerlo, dice que trasciende los sentidos hasta hacerlos actuar bajo impulso inconscientes. O sea que inconscientemente tú, movido por el ego, dices cosas y haces cosas que son cosas que simplemente están buscando un beneficio. Por eso el ego toma el control dominante en quienes se establece. Se actúa con motivos ocultos en todo lo que se hace. Yo ahorita dije acerca de la persona que dirigió el tránsito porque quería pasar, pero hay personas que todo lo que hacen, todo, están buscando un beneficio. Analice usted mismo su vida también, porque puede ser que nosotros estemos en esa actitud. Todo lo que se hace, un beneficio. Esto es tremendo. Entonces, mire, por ejemplo, asistir a la iglesia con motivaciones incorrectas. Si usted asiste a la iglesia buscando egoístamente una bendición, no ha comprendido el verdadero sentido de la adoración. Vamos para glorificar, no para buscar bendición. Ahí yo tengo una ilustración donde está Donald Trump, pero no es que lo pusimos porque nadie puede juzgar acerca de la verdadera intención de la persona. Encontré esa foto de una iglesia y ahí vi a Donald Trump y lo puse entonces, pero no juzgando de que su adoración sea incorrecta o que esté buscando algún beneficio particular. Pero sí hay personas que asisten a la iglesia buscando algún beneficio particular. Y hay personas que dicen, yo voy a buscar mi bendición, a buscar bendición. Pero está bien, eso es bien, tú puedes ir a buscar bendición, pero más correcto sería que tú digas, yo voy a adorar a Dios, yo voy a llevar una adoración a Dios. Dios me ha bendecido, Dios ha sido bueno conmigo en este día, yo voy a adorar a Dios, agradecer a Dios al junto de mis hermanos. Entonces, para formar lo que es la adoración colectiva, aleluya, gloria a Dios de todo corazón, reconociendo la bondad, el amor, la misericordia de Dios, que Dios es bueno
Eso tenemos que dominarlo al dedillo. Dios nos ama. Él nos ama de forma incomprensible. Nosotros no podemos entender el amor de Dios. Ahorita con el caso de Caín, que nosotros vimos que Dios no aceptó su adoración, Dios la rechazó, pero no, Dios está desechando a Caín bajo ninguna circunstancia. Lea por favor el texto bíblico para que usted vea el amor con que Dios le habló a Caín. Le dijo, mi amor, algo así como, por favor, pero mira, eso es incorrecto lo que tú estás haciendo. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a superar. Pero hay personas que son altivas, orgullosas, y con ellos Dios no puede, entonces que Dios no lo ama, de que Dios no lo mira bien, de que Dios lo va a castigar. Dios lo que quiere es que usted se supere. Y por eso, lógicamente, lo que es incorrecto es incorrecto. Amén. Entonces, debemos de asistir al culto. Cuando usted asista al servicio y usted diga, voy para la iglesia a adorar a Dios, no se quede en su casa, vaya a adorar, lleve una adoración al Señor, únase al coro de la iglesia, que es una sinfónica que se forma, porque el coro de la iglesia se une a la sinfónica celestial, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes que están permanentemente diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando usted va a la iglesia, usted se une a esa sinfónica general que adora a Dios permanentemente. Entonces también hay oraciones egoístas. ¿Cómo? Sí, así mismo, hay oraciones egoístas. Gene Edwards dice que cada año hay más hombres y mujeres que oran por el poder de Dios. Esas oraciones parecen poderosas, sinceras y devotas, sin móviles ocultos. Sin embargo, escondido bajo tal oración y fervor están las ambiciones. Yo pregunto, ¿qué están ahí escondidas detrás de esas oraciones? Bueno, ahí están escondidas las ambiciones, el ansia por renombre y el deseo de ser considerado un gigante. Usted lo ve orando, pero es buscando poder de Dios para luego apabullar a los demás. El deseo de ser considerado un gigante espiritual. El hombre que ora de tal modo, tal vez ni siquiera lo sepa, dice Gene Edwards. Pero estos motivos y deseos secretos están en su corazón, porque el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Y lo que se está buscando, hay personas que están orando, pero ¿cuál es tu motivo para orar? No, yo quiero unción, yo quiero poder, pero es que eso es incorrecto. Uno no puede orar simplemente o adorar simplemente buscando beneficio. Es tan marcado así. Por eso, ojalá que haya un acto abnegado. Así debe de ser la adoración también. Medite en el tiempo que usted va delante del Señor. Medite en la forma que usted ora. Si usted toma un momento para usted considerar la grandeza y el amor de Dios, sin usted estar necesariamente pidiendo. Eso fue lo que más me motivó a mí a escribir este libro de la esencia de la adoración. Porque yo hice ese análisis de que uno viene ante Dios y a veces uno nada más se va en pide. Uno no considera un tiempo prolongado para usted considerar la grandeza de Dios, para usted adorar a Dios, para usted exaltar a Dios, para usted ver que Dios es hermoso, que Dios es grande, que Dios está con usted. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, eso es una adoración abnegada. Adorar a Dios, pero no simplemente usted sacar tiempo cuando usted está simplemente en necesidad, sino usted sacar el tiempo para usted adorar a Dios de forma abnegada, de todo corazón. Recuerde que nuestras vidas pertenecen a Dios ya. Entonces el ego debe de morir. Estamos hablando de oraciones egoístas. También existen los falsos sentimientos. Dice el mismo escritor, estos pecados del ser interior son la justificación de sí mismo, la autoadmiración, la conmiseración propia, la autosuficiencia y el amor propio. Todo esto está enmarcado en lo que es el ego. Ellos están tan profundamente metidos en nuestra naturaleza y son tan semejantes a nuestro modo de ser
que es muy difícil verlo hasta que la luz de Dios se enfoca sobre ellos. La exaltación del individuo más que la de Cristo es tan común que a nadie ya le llama la atención. Hay personas que se saltan tanto y hablan tanto, ya ni le llama la atención. Hay personas que se saltan ellos más que a Cristo. Entonces, eso se llaman los pecados del ser interior. Esos son los pecados, eso está ya metido ahí adentro. Esa justificación de sí mismo. Hay personas que se consideran que son angelitos. Ellos no rompen una taza, como dicen. Son ángeles, se justifican en todo. También está la autoadmiración. Ellos se consideran ellos, se alaban, se admiran. La conmiseración propia, la autosuficiencia, el amor propio, todas estas cosas son en los pecados interiores. Y estos pecados están tan profundamente metidos en nuestra naturaleza, o sea, tan allá, son parte de nosotros, son tan semejantes a nuestro modo de ser que es muy difícil verlo. O sea, muy difícil usted pueda ver que usted se está justificando o que usted tiene una autoadmiración. Muy difícil usted lo pueda ver. Para usted poderlo ver, dice que la luz de Dios debe de enfocarse sobre usted. Debe de orar, pedirle a Dios que le ayude, porque son cosas que están metidas dentro de nosotros, los falsos sentimientos que son los pecados interiores. ¿Cuál es el consejo que Pablo nos da en vista de todo lo que hemos visto? Pablo dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 23, nueva traducción viviente. Miren acá, por favor, con esta parte ya estamos culminando. Cuando el apóstol Pablo dice, desháganse de su vieja naturaleza, hay una acción de parte nuestra, porque a veces pensamos que la gracia lo va a hacer todo. Sí, la gracia opera en nosotros. Sin embargo, el apóstol está apelando a que nosotros hagamos algo acá. Y él dice que nos debemos de deshacernos de esa vieja naturaleza pecaminosa, de esa antigua manera de vivir, que el egoísmo era quien dominaba en todo. Vamos a hacer actos abnegados, mis hermanos. Vamos a hacer actos abnegados. Vamos a hacer cosas y simplemente está buscando beneficio. Porque esa vieja manera de vivir está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu, vamos a trabajar con el Espíritu Santo y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos renueve los pensamientos y las actitudes. Y luego podamos decir con el apóstol Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la condición a la cual nosotros debemos de llegar. Esa debe de ser la actitud de una verdadera, o esa es la actitud de una verdadera adoración, la muerte, la entrega total a nuestro Señor. Entrega, muerte, entrega. Son palabras muy significativas en este estudio. Yo nada más digo que Dios nos ayude, mis hermanos. Nosotros estamos exponiendo. Sin embargo, es algo que todos debemos de trabajar y buscar la forma, ¿verdad?, de seguir en ese proceso de crecimiento, que puede hacer de que a veces estemos haciendo actividades así como David cuando llevaba el arca y realmente nuestra actividad Dios no la esté mirando con buenos ojos. O puede hacer que estemos haciendo cosas, ¿verdad?, presentando ofrenda ante Dios que no se correspondan. Y puede ser de que estemos ahí
botado, como decimos. Pero que Dios nos ayude a que todo lo que hagamos podamos hacerlo bajo la dirección de Dios. Muchas bendiciones.